Ya se celebran las elecciones de Estados Unidos, así que posiblemente encuentres un montón de noticias hablando sobre Donald Trump, Kamala Harris y demás. Pero hoy vamos a aprender cómo funcionan las elecciones en Estados Unidos, porque son un poco diferentes a las de España. Las elecciones en Estados Unidos tienen su origen en la Constitución de 1787. Los padres fundadores del país, como James Madison y Alexander Hamilton, diseñaron un sistema que permitiera a los ciudadanos elegir a sus líderes, pero con ciertos controles para evitar lo que se llamaba la tiranía de la mayoría. Como dato curioso, en las elecciones de 1788 a 1789, solo George Washington recibió votos de todos los electores. En Estados Unidos hay tres tipos de elecciones: las presidenciales, las elecciones al Congreso y las elecciones locales. El presidente con el mandato más corto fue William Henry, que murió 31 días después de recibir el cargo. Ahora vamos a hablar un poco de cómo funciona lo que es el sistema electoral presidencial. En Estados Unidos el presidente no es elegido directamente por el voto de los ciudadanos, sino que a través del colegio electoral a cada estado se le asigna un porcentaje de la votación para ese presidente. Cada estado tiene un número de electores, que es igual a su representación en el Congreso, es decir, representantes y senadores. El candidato que gana el voto popular en un estado generalmente recibe todos los votos electorales de ese estado, excepto en Maine y Nebraska, que ahí tienen un sistema de voto proporcional. Para ganar la presidencia es necesario que uno de los optantes a la presidencia obtenga un mínimo de 270 votos de los 538 disponibles. Entonces, como vemos, al final el voto popular no significa que ganes las elecciones, ya que los estados, al ser de distintos tamaños, no tienen la misma proporción de votos a la hora de elegir al presidente. Esto ha pasado varias veces en la historia de Estados Unidos, que por ejemplo en 2016 Donald Trump ganó el voto popular, sin embargo no ganó las elecciones contra Hillary Clinton. Encontramos las elecciones primarias y caucus. Los partidos políticos eligen a sus candidatos a través de primarias y caucus en cada estado. Este proceso comienza a principios del año electoral, generalmente en febrero con el caucus de Iowa y la primaria de New Hampshire. Los partidos celebran convenciones nacionales donde oficialmente nominan a su candidato presidencial y vicepresidencial. Estas convenciones son eventos masivos que atraen a mucha atención mediática. Luego también tenemos la campaña general. Una parte muy importante de todas las elecciones pues es la campaña electoral, que además vemos que siempre en Estados Unidos son como muy locas. Bueno, a Donald Trump le dispararon hace poco. Los candidatos hacen campañas por todo el país, pero se suelen centrar siempre en estos estados oscilantes o los denominados swing states. Son estos estados que siempre suelen tener un cambio en el voto. Es decir, a veces pues, van con el Partido Demócrata, a veces con el Republicano, y siempre están un poco ahí. Durante esta campaña, pues también hacen debates televisivos. Los primeros en hacerlo fueron Kennedy contra Nixon en 1960. El día de las elecciones siempre es el primer martes de noviembre. Y esto parecerá una costumbre un poco rara o sin sentido, pero tiene sentido. Y es que el primer martes de noviembre lo eligieron así para que fuera después de toda la época de cosecha, pero antes de que llegara el invierno. Y además el martes lo eligieron para que todo el mundo pudiera ir a misa el domingo. Entonces podrías ir a misa el domingo, ir de viaje el lunes hacia donde tuvieras que votar para poder votar el martes. El sistema de Estados Unidos tiene varias peculiaridades, como por ejemplo que es un sistema bipartidista. Es cierto que hay más partidos, como el que en su momento fundó Kanye West o estas cosas, pero al final siempre acaban siendo pues demócratas y republicanos. Luego, como mencionaba antes, los estados oscilantes son muy importantes. Entre ellos está Florida, Iowa, y al final la decisión de estos estados cambia literalmente el resultado de las elecciones y el rumbo del país durante 4 años. También en Estados Unidos existe el voto por correo. Es que muchos estados permiten que sus habitantes voten de manera anticipada. Y volviendo al bipartidismo, como dato curioso, el único presidente que no ha sido ni republicano ni demócrata fue Millard Fillmore, del partido Whig, que dejó el cargo en 1853. Al final, el sistema electoral de Estados Unidos, pues como siempre y como todo, está sometido a debate o controversia. Como por ejemplo el funcionamiento del colegio electoral, que es algo muy parecido a lo que sucede en España. Pero siempre se dice aquí, por ejemplo, en las Islas Canarias, que el voto del Hierro vale como 3 del de Madrid. Porque al final, estos territorios, al tener muy pocos habitantes, pues tienen el mismo porcentaje de votación. También otro argumento que entra siempre a debate es la cantidad de dinero que se gastan en campañas, porque al final una campaña electoral puede costar miles de millones de dólares y muchas veces están sufragadas por empresas privadas que apoyan a un candidato u otro.
Entonces, ¿hasta cuánto de justo es esto? Ya que podríamos ver o llegar a la conclusión de que entre que más dinero pongas, más posibilidades tienen de ganar. Y volviendo también un poco al bipartidismo, mucha la gente en Estados Unidos que dice que tener un sistema bipartidista no puede representar a la mayoría de la población. Cierto que Estados Unidos es uno de los países más grandes y poblados del mundo. Al final piensa que ahí tienen que haber dos partidos. En España hay varios que están bastante top. Es cierto que PP y PSOE siempre son los más grandes, pero hay otros como Vox, Sumar, ahora también se acabó la fiesta, que están tomando presencia y tienen juego. En este caso no, son republicanos y demócratas. Comparando el sistema electoral de Estados Unidos con el de otros países, pues tenemos un dato como que, por ejemplo, las campañas de Estados Unidos son las más largas del mundo. Es decir, nadie está tanto tiempo en campaña como en Estados Unidos. Es que a ver cuánto tiempo llevamos a Trump yendo a podcast, dando entrevistas, haciendo debates. También es verdad que son las más costosas del mundo. Y también es verdad que no en todos los países está un sistema como el del colegio electoral, que al final no elige, por democracia, el votante no elige directamente a su representante. También quiero mencionar cómo ha cambiado la tecnología el sistema de votación en Estados Unidos. Y es que, por ejemplo, ahora las redes sociales son una máquina para conseguir votos. Al fin y al cabo, vuelvo a Donald Trump, pero es que es el más mediático. Está sacando mucho partido. Lo hemos visto en el podcast de Joe Rogan. Lo hemos visto que colabora pues, con influencers americanos. Y todo ello porque saben que al final el público joven está consumiendo ese producto. Ahora, por ejemplo, en España lo vemos con Albice Pérez, que al final él, yo creo que sigue vivo en el panorama electoral español gracias a las redes sociales, porque que si no, no le darían voz. Y él encima consigue que los jóvenes que tienen acceso a toda la información posible y saben cómo utilizarla, le vean. Y ya no solo el tema de las redes sociales, es que ahora los propios partidos están utilizando inteligencia artificial y análisis de Big Data para saber a qué estados y con qué mensajes ir para cambiar al votante o hacerle decidirse por su partido. Como conclusión, pues podemos ver que las elecciones de Estados Unidos son una locura. Al final los americanos hacen todo a lo grande. Son las más grandes, las más largas, las más costosas y también las más llamativas. Al final, cada 4 años se para casi el mundo entero para ver quién va a ser el próximo presidente de los Estados Unidos. También por la importancia que tiene su país en el panorama mundial. Así que bueno, si has llegado hasta aquí, me gustaría saber qué opinas sobre el sistema electoral de Estados Unidos. También si te gustaría que analizase otro sistema electoral, como el de España, por ejemplo. O si tal vez prefieres un análisis comparado con algunos países. Déjamelo saber en comentarios. También déjame en comentarios cualquier idea de vídeo que tengas, ya sea sobre empresa, marketing, derecho, política. Y además tienes en la descripción el enlace para suscribirte a la newsletter, donde pongo contenido semanal sobre lo que voy a publicar durante la semana, además de contenido exclusivo. Así que ya sabes, si quieres más vídeos como este, no olvides suscribirte.